Buenos días, niñas. Buenos días. María Buenos Uribe. días. Mendoza. Sara Sánchez. Valentina García. Joao Córdoba. Nicolás Gallo. Samuel Franco. Miranda. Severino. Berti. De la Rosa. Perley Bram. Sofía Jaramillo. Camila Piedrahita. Piedrahita. David. Bueno, empecemos ya, chicos. Buenos días para todos, para los que aún no he saludado. Vamos a iniciar entonces con la tercera clase, corresponde a la tercera semana, continuando con lo del movimiento parabólico y las expresiones que todavía nos falta por ver. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordéis. En el movimiento parabólico, como veíamos en otras clases, se presentan dos tipos de movimiento. Uno vertical, que es acelerado por causa de la gravedad, y el otro horizontal, que es un movimiento uniforme, porque en el sentido horizontal no hay ninguna fuerza que lo afecte. Listo. Entonces ese movimiento tiene aquí, por ejemplo, un punto máximo, en donde la velocidad en y aquí vale 0. Listo. La clase pasada veíamos cómo determinar o cómo calcular el alcance máximo de un objeto que es lanzado con este movimiento, es decir, la distancia máxima. ¿Listo? Hoy vamos a determinar cuál es su altura máxima, que se expresa y máximo, o sea, distancia máxima, altura máxima, y cuánto es el tiempo que tarda ese objeto en recorrer toda esa trayectoria parabólica. Entonces tendríamos tres elementos: altura, distancia y tiempo, que es lo que vamos a ver entonces hoy. ¿Listo?
Bien, entonces para ello vamos a hacer un ejemplito. Vamos a prestar bastante atención a este ejemplito porque ahí voy a hacer una especie bueno, no le llamemos examen, sustentación con el mismo ejercicio que hemos hecho. David Castaño. Natalia. Natalia. Listo, ¿tienen en qué copiar ahí? Chicos, ¿tienen en qué copiar ahí para empezar? Ok. Profe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la distancia, coma, la altura y el tiempo la distancia, la altura y el tiempo de un objeto que es lanzado con una velocidad de 10 metros por segundo con una velocidad de 10 metros por segundo y un ángulo de 30 grados. Velocidad 10 y ángulo 30 grados. Listo. Bien, en la guía nos ponen las expresiones. Estas son expresiones ya determinadas mediante un procedimiento matemático. Quien quiera yo se las puedo decir, pero más en un espacio diferente, porque pues la demostración es un poco larga y extensa. Entonces aquí tenemos la expresión para distancia máxima, altura máxima y el tiempo. Entonces las vamos a utilizar las tres para poder hacer ese cálculo que nos están pidiendo ahí. Listo. Entonces empecemos con la distancia máxima para recordar lo de la clase pasada. ¿Cómo se calcula entonces la distancia máxima? Entonces me dicen que la distancia máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido la gravedad. Listo. Entonces esa distancia máxima en nuestro caso sería 10. Voy a comerme las unidades para poder ahorrar espacio. 10 al cuadrado por el seno de 2 por, ¿cuál es el ángulo ahí? 30. 30. 2 por 30. Vamos a dejarlo aquí. Dividido, en este caso la gravedad también vale 10. ¿Listo? Tanto la velocidad como la gravedad valen 10 en este caso. Es decir, que la distancia máxima sería 10 al cuadrado, que sería 10 por 10. ¿Cuánto es? 100. 100 por seno de 2 por 30, que vendría siendo 60, dividido 10. Entonces aquí la distancia máxima sería 100 por seno de 60, que es 0.8, dividido 10. Entonces al final me queda 80 dividido 10, 8 metros. Ahí no se alcanza a ver de pronto muy bien. Listo. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces aquí la distancia máxima sería 8 metros. Entonces vamos a resolver aquí este otro ladito. La altura máxima. Cuando hablo de altura es Y.
y máximo. Según la expresión, la altura máxima se calcula con la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido 2 veces la gravedad. Listo. Entonces mire que es un poquito parecida a la de la posición, pero a la de la distancia, pero aquí cambian algunas expresiones. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Entonces, y máximo es igual a, ¿cuál es la velocidad? La misma. ¿Cuánto es la velocidad? 10 metros por segundo. Exacto, 10 metros por segundo. Vamos a omitir la unidad. Entonces sería 10 elevado al cuadrado por, ojo que este cuadrado aquí no está afectando al ángulo, sino a toda la expresión. Es decir, que yo cojo toda la expresión y digo seno de el ángulo que es 30. Todo eso elevado al cuadrado. Dividido 2 por gravedad, que la gravedad vale 10. Listo. ¿Sí quedó claro lo que hice ahí? Reemplacé la velocidad 10 al cuadrado y el ángulo lo reemplacé. Todo esto va elevado al cuadrado. O sea, tanto la velocidad como el seno van elevado al cuadrado. Siguiente paso. Entonces sería y máximo. Sería igual a 10 al cuadrado. ¿Cuánto da? 100. 100 por seno de 30 en la calculadora. Recuerden, muchachos, que la calculadora debe estar calibrada a grados para poder que nos dé. Seno de 30, eso es 0.5 elevado al cuadrado. Dividido 2 por 10, 20. ¿Claro lo que dice ahí? Sí, profe. Bien. Entonces el siguiente paso es, este numerito, miren que está elevado al cuadrado. Entonces yo en la calculadora 0.5 por 0.5. Eso me da 0.25 si no estoy equivocado. 100 por 0.25 dividido 20. Entonces el paso final sería 100 por 0.25, quedaría 25, y 25 dividido 20, vamos a hacerlo por aquí, 25 entre 20, queda 1.25. O sea que la altura máxima es 1.25 metros. Entonces ya tenemos la distancia que alcanza el objeto, que son 8 metros. Y la altura, que es la altura que más alta que llega, es a 1.25 metros. Chicos, ¿hay alguna duda hasta aquí? No quiero seguir si eso no quedó bien claro aquí estas dos partes. ¿Sí quedó claro entonces? Sí, Sí. profe. Ok. ¿Ya lo copiaron? ¿O le tomaron el pantallazo, lo que quieran?
Bueno, ¿puedo borrar o no? Sí, profe. Entonces ahorita vamos a hallar el tiempo. Ya tenemos distancia y altura. Vamos a hallar entonces el tiempo. Entonces para el tiempo la expresión, recuerden que estas expresiones no es necesario memorizárselas, simplemente cómo utilizarlas, que es 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido la gravedad. Esa sería la expresión para el tiempo. En este caso, nuestro tiempo, que es el tiempo que dura la trayectoria del objeto, sería tiempo igual a 2 por la velocidad inicial, que es 10. 10 por seno de el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 30. 30 grados dividido 10. Recuerden que estos dos son 10, pero no significa que todas las veces va a ser 10. Aquí la gravedad siempre va a ser 10, pero la velocidad puede tener cualquier valor, puede valer 10, 15, 20. Entonces, aquí nos dio igual por casualidad, pero la velocidad puede cambiar. La que nunca cambia es la gravedad. Tiempo es 2 por 10. Profe, ¿y el tiempo no se eleva al 20. cuadrado? En el tiempo, ninguna expresión se eleva al cuadrado. Ahí es mucho más sencillito. 2 por 10, 20. 20 por el seno de 30, que viene siendo 0.5, dividido 10. ¿Claro lo que hice ahí o no? Aquí Sí. estos dos los multipliqué y este le calculé el seno de 30 en la calculadora, que es 0.5. Listo. Entonces el tiempo, como me va a quedar 20 por 0.5 es 10. Y 10 dividido 10, eso me queda un segundo. Es decir, que ese objeto, desde que se lanzó hasta que llegó al suelo, tardó un segundo en el aire. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Puedo borrar o todavía están copiando? Chicos, ¿puedo borrar? Si nadie me dice no, borro. Sí, profe. Ok. Vamos a hacer entonces este mismo elemento, este mismo objeto, porque quiero que vean algo. Lo vamos a hacer, pero entonces ya no para 30 grados, sino para 60 grados. ¿Qué sucede a los 60 grados? Entonces vamos a hacer lo mismo. Distancia máxima, que es velocidad inicial al cuadrado, por el seno de 2 veces el ángulo, dividido gravedad. Listo, vamos a reemplazar. X máximo, velocidad al cuadrado es 10 elevado al cuadrado, por el seno de ¿cuánto? 2 por ¿cuánto? 60. 60, profe. 60. Dividido la gravedad que nunca cambia, que siempre va a ser 10. Entonces X máximo sería igual 10 al cuadrado, 100 seno de 2 por 60.
120. 120. 120 dividido 10. Es decir, que x máximo o distancia máxima es 100. Esperan un momentico, porfa. Sería 100 por seno de 120. ¿Alguien tiene calculadora y que me diga el seno de 120 cuánto es? Punto Profe, 8. 0.8. 0,86. 0,8. Aproximémoslo solo a una cifra. 0,8 dividido 10. O sea que x máximo sería igual a 100 por 0.8, 80 dividido 10. O sea que x máximo daría 8 metros. ¿Notaron algo en particular? ¿Notaron algo en particular con relación al anterior? Es el mismo resultado. Es el mismo resultado. Es decir, que para 30 grados y para 60 grados, el alcance máximo va a ser el mismo. Ahorita les explico el porqué de eso. ¿Ya copiaron esta partecita? Profe, y solo funciona con 30 y 60. No, ahorita les explico que funciona con otros. ¿Ya lo copiaron? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Profe, Dígame. o sea que para la altura y para la distancia también sería lo mismo. Para la Para altura, la altura del tiempo. para la altura no, la expresión cambia un poquito. Vamos a mirar a ver si el resultado es lo mismo para la altura. Ah, listo. Todavía no hemos mirado a ver si eso es verdad. ¿Ya lo puedo borrar? Chicos, puedo borrar. Si nadie dice no, borro. Profe. Ok. Entonces vamos a hallar ahorita la altura. Vamos a ver si se da lo mismo. En la altura en el pasado nos dio 1.25. Vamos a ver aquí. Entonces la altura máxima, aquí cambia la expresión. La altura máxima es velocidad inicial al cuadrado, pero aquí ya no es esto así, sino que es el seno al cuadrado de 2 veces la gravedad. Listo. Entonces la altura máxima sería igual lo mismo, 10 al cuadrado por todo esto elevado al cuadrado, seno de el ángulo que es 60. Todo eso elevado al cuadrado. Dividido 2 por 10. O sea que la altura máxima es igual 10 al cuadrado 100. Seno de 60. ¿Cuánto da seno de 60? 0,8. 0,8 elevado a la 2. Dividido 2 por 10. 20. 20. O sea que la altura máxima es igual. Este 0,8 al cuadrado, 8 por 8, 64 sería 100 por 0.64 dividido 20. O sea que la altura máxima sería 64 dividido 20. Y aquí la altura máxima, la mitad de 64 es 32. O sea que sería 3.2 metros. ¿Dio igual o diferente? Diferente. Diferente. O sea que con la altura no se cumple eso. Nada más se cumple con la distancia. Ahorita les explico el porqué. ¿Es claro lo que dice ahí o no? ¿Hay alguna duda?
Chicos, ¿no hay duda con respecto a lo que dice aquí? No, profe. Ok. Entonces vamos ahorita con el tiempo. Entonces el tiempo. ¿Será que el tiempo es el mismo para 30 o 60 grados? Sí. ¿Sí hará lo mismo? Entonces, para el tiempo, la expresión es t igual a 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo dividido la gravedad. O sea que el tiempo sería 2 por 10 por seno de el ángulo que es 60 dividido la gravedad que también vale 10. 2 por 10, lo mismo, 20 por ¿cuánto sería el seno de 60? 0,8. 0,8 dividido 10. Es decir, que el tiempo sería 2 por 8, 16. 16 dividido 10. O sea que el tiempo ahí daría 1.6 segundos. Entonces, ¿dio igual o no dio igual? Sí, dice. Sí dio igual. No. Ah, no. El tiempo anterior nos dio 1 segundo. Un Este nos segundo. dio 1.6 segundos. O sea que ahí solo se cumple para la distancia máxima, donde hay unos puntos en de coincidencia con respecto al ángulo. Ya les voy a explicar el por qué. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Ok. Resulta que el movimiento parabólico tiene unas características. Por allá en clases pasadas veíamos que la distancia máxima que se puede lograr con un movimiento parabólico sucede a 45 grados. Es lo más grande que puede llegar o es lo máximo que puede darse en un movimiento parabólico. Luego existen los dos otros puntos extremos. Si yo lanzo el objeto completamente horizontal, pues si está al ras de piso, no llega a ninguna parte. Y si lanzo el objeto completamente vertical, o sea, completamente hacia arriba, ¿a dónde va a caer el objeto? En el mismo lugar, no. En el mismo lugar. O sea que sabemos que a 90 grados y a 0 grados, pues el objeto va a estar en el mismo punto. Resulta que cuando yo empiezo a variar el ángulo, vamos a suponer que aquí tengo a 10 grados, el alcance que tiene el objeto a 10 grados es el mismo alcance que tiene el objeto a 80 grados. Y eso tiene que ver con la expresión que les di para poder calcular la distancia. Es decir, que si yo lanzo un objeto a 10 grados y lo lanzo a 80 grados, la distancia máxima va a ser exactamente la misma. ¿Listo? Sucede entonces con los mismos ángulos característicos. Si sucede para 10 y 80, entonces sucede también para 20 y 70. Sucede también para 30 y 60. ¿Listo? Entonces para 20 y 70 la distancia va a ser la misma. Para 30 y 60 la distancia también va a ser la misma. ¿Cuál es el único ángulo solitario? El ángulo de 45 grados, que es la mitad que hay entre 0 y 90. Esa es la distancia máxima que puede alcanzar un objeto en movimiento parabólico. Es decir, es el único ángulo solitario. Los demás van a tener una pareja de ángulos en donde la distancia va a ser la misma.
En cambio, la altura no. Por ejemplo, un objeto que se lanza con un ángulo muy acostado, la altura va a ser muy pequeña, mientras que un objeto que se lanza con un ángulo muy grande va a tener una altura mucho más grande. ¿Sí quedó clara la explicación del por qué se repiten los ángulos en la distancia? Sí, profe. Entonces, se da el por qué, porque en parejas de ángulos, el seno, de pronto eso más adelante lo ven con Juan Carlos, cuando vean bien las razones trigonométricas, el seno de 2 veces el ángulo tiene una particularidad de que tiene el mismo valor para ángulos correlacionales con el 90 grados. Por ejemplo, la correlación del ángulo de 10 grados para 90 grados sería 80 grados. ¿Por qué? 90 menos 80, ¿cuánto da? 10. 10. 90 menos 60, ¿cuánto da? 30. 30. Entonces, por eso es que tienen el mismo valor en distancia. 90 menos 40. 50. 50. Quiere decir que para 40 grados y 50 grados la distancia es la misma. ¿Sí quedó claro entonces el por qué se dio eso de la misma distancia? El argumento matemático lo ven después con Juan Carlos. A mí me interesa más que todo el argumento físico. Es decir, en la parte física, el fenómeno físico se da es porque para ángulos correlacionales con el 90 grados van a haber las mismas distancias. O sea, van a haber dos ángulos que tienen la misma distancia. En este caso simplemente basta con restar ese ángulo con 90 grados para saber cuál es el otro ángulo. Por ejemplo, para 80 sabemos que es 10, para 70 sabemos que es 20, para 40 sabemos que es 50, para 45, ¿cuánto es 90 menos 45? 45. 45, por eso 45 no tiene más ángulos. 45 es el máximo ángulo al cual puede alcanzar un objeto de movimiento parabólico, porque es el único ángulo, es el único ángulo que no tiene pareja en cuanto a distancia máxima. Listo. Ahí está la explicación del por qué nos dio entonces igual para 30 y para 60 grados. Bueno, chicos, ustedes la semana pasada me enviaron una actividad con respecto a lo de la distancia. Que era con el número de la lista. Bien. Para esta semana entonces van a utilizar ese mismo número de lista, pero entonces lo van a hacer para los 3 ángulos que les acabo de mencionar. Lo voy a colocar aquí. Entonces, calcular distancia máxima, altura máxima y tiempo con una velocidad equivalente a su número de su lista y para 3 ángulos, 30, 45 y 60 grados. ¿Sí quedó claro el ejercicio? ¿O hace falta explicar? No, profe, claro. Entonces van a calcular la distancia, la altura y el tiempo. ¿Con qué velocidad? Su número de lista. Y lo van a hacer en 3 momentos, para 30 grados, 45 grados y 60 grados. Y aquí ya adelantaron una parte que creo que ustedes calcularon con 45 la distancia máxima. Nada más les queda faltando entonces. Buenos días. Chicos, ¿hay alguna otra pregunta? La sustentación, ¿cuándo la va a calificar? ¿Esta o la anterior? La otra. La anterior la Es- estoy calificando. Anoche califiqué como 10 o no recuerdo cuánto fue que califiqué yo Profe, después. pero había que cambiársela por el correo. No, por el WhatsApp. Recuerden que todo lo Ah, estamos enviando por WhatsApp. Listo. pues, Esta que estoy poniendo voy a dar un poquito más de plazo. Lo vamos a entregar para el viernes de la otra semana. Es decir, si vamos a hablar en fecha y calendario,
¿Estamos aquí? 18. Sería para el 26. ¿Listo? Este ejercicio es para el 26 de junio. Profe, Dígame, ¿hasta cuándo hay plazo para enviar la pasada? ¿O ya no? todavía me la pueden enviar. Yo puse plazo hasta hoy, creo. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Listo, profe. ¿Hay alguna duda, chicos? Bien, entonces si no hay dudas, dejamos ahí, muchachos. Recuerden que cualquier cosa, igual por WhatsApp también les estoy contestando. Profe, ¿por dónde se le manda? Por el WhatsApp. ¿Usted está en el Bueno, grupo? sí. Bueno, ahí por el mismo número mío, por el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, chicos, si no hay nada más que agregar, feliz día. Listo, profe, gracias. Bueno. Listo, profe, chao. Otro